Ramsés II fue uno de los faraones más poderosos, temidos y legendarios de todo el antiguo Egipto. Un hombre cuya sombra todavía se siente miles de años después. Su historia está llena de batallas épicas, templos gigantes, conquistas imposibles y secretos que el mundo moderno recién comienza a descubrir. Pero lo que estás a punto de escuchar va más allá de lo que cuentan los libros de historia, porque detrás del faraón que todos conocen, existe un Ramsés oculto. Un Ramsés más ambicioso, más peligroso y más misterioso de lo que jamás te imaginaste. Bienvenido a Imperio Oculto de Egipto. Hoy revelaremos la verdadera leyenda del faraón más grande de todos los tiempos. Ramsés II nació alrededor del año 1303 a.C., en una época en que Egipto estaba en plena expansión militar y religiosa. Su familia pertenecía a la prestigiosa dinastía 19. Su padre, Seti I, ya era un gran faraón, respetado por su poder militar y su habilidad para mantener el orden dentro del imperio. Desde que nació, Ramsés II no fue tratado como un niño común. Desde su primer día, fue considerado un futuro dios viviente. Los sacerdotes pronosticaban grandeza. Los astrónomos aseguraban que su llegada estaba marcada por un alineamiento celestial. Su destino estaba escrito. Durante su infancia, no jugó como otros niños. Aprendió combate, estrategia militar, religión, arquitectura, diplomacia y liderazgo. Sabía que un día gobernaría el mundo conocido. Seti I no dejó nada al azar. Preparó a Ramsés desde temprana edad para asumir el trono. Lo llevaba a campañas militares reales. Le enseñaba cómo hablar ante multitudes. Lo entrenó para mandar ejércitos de decenas de miles de hombres. A los 15 años, Ramsés ya comandaba tropas. Ningún otro príncipe había recibido tanta responsabilidad a tan corta edad. Y Egipto lo adoraba. Tenía presencia, inteligencia, fuerza, pero sobre todo, una visión: convertir a Egipto en el imperio más grande jamás visto. A los 25 años, Ramsés II subió al trono. Ese día, Egipto entero sintió que algo enorme estaba por comenzar. Su coronación fue una de las ceremonias más grandes que se recuerdan. Música, incienso, oro, sacerdotes en procesión, miles de personas celebrando. Desde el primer día, Ramsés actuó como un faraón destinado a la grandeza. Restauró templos abandonados, reorganizó el ejército, inició proyectos de ingeniería gigantescos. No hubo descanso. Su energía era inagotable. Egipto tenía enemigos, y Ramsés lo sabía. En el sur, Nubia se fortalecía. En el este, los hititas eran una potencia militar imparable. Mesopotamia estaba en tensión. El Mediterráneo se agitaba con guerras y piratería. Pero Ramsés no tenía miedo. Tenía planes. Dirigió campañas en Libia, Siria, Canaán y Nubia. Su nombre se expandió como un trueno. Los pueblos enemigos aprendieron a temerlo. Su ejército, modernizado y disciplinado, era el mejor del mundo antiguo. La batalla más famosa del mundo antiguo. Egipto contra el imperio hitita. Hubo espías, engaños, movimiento de tropas gigantesco. Era una guerra por controlar el territorio más rico del Medio Oriente. Ramsés II fue emboscado. Estuvo a punto de morir. Sus carros de combate quedaron rodeados. Pero en vez de huir, se lanzó al centro de la batalla, liderando él mismo la carga. Sus soldados lo siguieron. La contraofensiva fue brutal. Aunque la batalla terminó sin un ganador claro, cambió el mundo. Fue firmado el primer tratado de paz de la historia. Un documento que menciona a Ramsés II y que aún existe. Egipto volvió a florecer. Y Ramsés
comenzó a escribir su nombre en la historia. Si algo hizo eterno a Ramsés, fueron sus construcciones. El Ramesseum, Abu Simbel, Luxor ampliado, Karnak expandido, más de 100 estatuas gigantes, más de 12 templos principales, ciudades nuevas, palacios, obeliscos que aún siguen en pie. Quería que el mundo lo recordara, y lo logró. Cada piedra que colocó era un mensaje. Yo soy Ramsés, y seré eterno. Ramsés tuvo muchas esposas, pero ninguna como Nefertari. Ella no era solo su reina, era su compañera espiritual, su consejera, su símbolo de poder. El templo de Nefertari en Abu Simbel es una de las pruebas más hermosas de amor en toda la historia del antiguo Egipto. Una obra que ningún faraón había dedicado antes a una esposa. Ramsés tuvo más de 90 hijos. Su linaje llenó a Egipto de príncipes y princesas. Reinó 66 años, más que casi ningún faraón. Vio morir a varios de sus hijos y nietos. Cuando envejeció, su pueblo lo veía casi como un dios real, un símbolo de estabilidad, fuerza y divinidad. Murió alrededor de los 90 años, una edad extraordinaria para el mundo antiguo. Su momia es una de las mejor conservadas en la historia de Egipto. Su rostro, su cabello y hasta la expresión de autoridad aún se pueden ver. Miles de personas lloraron su muerte. Egipto sabía que una era había terminado. Hoy, miles de años después, Ramsés II sigue siendo un ícono. Su nombre está en templos, estatuas, documentos, museos y leyendas. Fue un guerrero, un constructor, un rey, un diplomático y un símbolo de grandeza. Ramsés II no fue un faraón más. Fue el faraón. Y su imperio jamás será olvidado. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte a este canal. Aquí seguimos revelando los secretos, misterios y verdades ocultas del antiguo Egipto. Historias reales que muy pocos se atreven a contar. Únete al imperio, activa la campanita y acompáñanos en el próximo capítulo. Ramsés II fue un rey. Pero antes de eso, fue un niño marcado por el destino. Nació en una época donde Egipto enfrentaba amenazas internas y externas. Los sacerdotes aseguraban que los dioses lo habían elegido, porque en el momento exacto de su nacimiento, un extraño resplandor rojo cubrió el horizonte del delta. Para su padre, Seti I, esto fue una señal clara. Este niño no gobernará. Este niño reinará eternamente. Desde pequeño, Ramsés fue entrenado como guerrero. Mientras otros niños jugaban, él aprendía a montar carros de guerra, lanzar lanzas en movimiento, practicar con arcos dobles de madera de acacia y memorizar los nombres de cada dios del panteón egipcio. Su educación no era normal, era la educación para un futuro dios viviente. A los 10 años, Ramsés fue llevado al templo de Ptah, en Memphis. Allí, los sumos sacerdotes le revelaron secretos reservados solo para los herederos del trono. Le mostraron los archivos sagrados de las palabras de la creación, mapas antiguos que hablaban de civilizaciones desaparecidas, objetos rituales que, según ellos, habían sido entregados por los seres del cielo. En ese momento, Ramsés entendió que Egipto no era solo un reino, era un legado divino. Cuando Ramsés cumplió 14 años, su padre lo nombró corregente. Esto significaba que ya no era solo un príncipe, ya gobernaba junto a Seti I. Vívido, imponente, disciplinado, Ramsés comenzó a dirigir ejércitos desde muy joven. Dirigía misiones contra los nómadas del desierto, y lo hacía con una frialdad sorprendente. Cada victoria reforzaba su reputación. Cada derrota enseñaba una lección que él grababa a fuego. Cuando Seti I murió,
Ramsés tuvo que demostrar si de verdad era digno del trono. La coronación fue un espectáculo inolvidable. El sol naciente golpeaba su rostro. Miles de soldados se arrodillaban. Los sacerdotes lo declaraban hijo de Ra. El pueblo gritaba su nombre con devoción absoluta. Desde ese mismo instante, Ramsés II prometió una cosa: construiré más que todos los faraones que vinieron antes que yo. Y vaya que lo cumplió. Ramsés II comenzó una serie de construcciones que aún hoy parecen imposibles incluso con tecnología moderna. Templos colosales, estatuas de más de 20 metros, palacios enteros dedicados a su gloria, y ciudades completas levantadas en honor a los dioses. Pero su obra maestra sería Abu Simbel, un templo esculpido directamente en la montaña, alineado con el sol para que, 2 veces al año, los rayos iluminen su estatua dentro del santuario. Esto no era casualidad. Era astronomía sagrada de altísimo nivel. Ya contamos lo esencial, pero la batalla de Kadesh es mucho más profunda de lo que muchos creen. Egipto y los hititas se disputaban Siria. Ambos imperios sabían que el control de esa zona significaba el control del comercio del mundo antiguo. Ramsés II marchó con 4 divisiones: Amón, Ra, Ptah, Set, más de 20.000 hombres, carros, arqueros, infantería, una máquina de guerra perfecta. Pero cayó en una trampa. Los hititas lo engañaron con información falsa. Cuando Ramsés llegó, su ejército estaba dividido, y los hititas atacaron con más de 3.500 carros de guerra. Pero aquí es donde Ramsés se volvió leyenda. Contra toda lógica, contra toda estrategia militar, Ramsés se montó en su carro, se lanzó al combate y reorganizó sus tropas en pleno caos. Según los registros egipcios, el faraón peleó como una tempestad. Ningún enemigo podía tocarlo. El resultado fue un empate, pero Ramsés lo registró como una victoria épica, porque para un faraón, la historia la escribían los vencedores. Años después, Ramsés II firmó con los hititas el primer tratado de paz de la historia humana que aún existe. Una muestra clara de que este hombre no solo sabía luchar, sabía negociar. Ramsés II tuvo más de 200 hijos. Su esposa favorita, Nefertari, fue inmortalizada en un templo tan hermoso que incluso arqueólogos modernos la llaman la Capilla Sixtina del Antiguo Egipto. Su tumba está decorada con colores intactos, escenas celestiales y símbolos que representan la unión perfecta entre amor y divinidad. Ramsés II reinó 66 años. Vio morir a sus enemigos, vio morir a sus hijos mayores, y vio cómo Egipto alcanzó una edad dorada sin precedentes. En sus últimos días, ya no caminaba con fuerza, pero su mente seguía siendo un arma afilada. Su cuerpo, hoy preservado, aún muestra cicatrices de guerra, signos de artritis severa y la imponente mandíbula que lo caracterizaba. Incluso después de muerto, Ramsés generó respeto. Cuando su momia fue llevada a París para ser restaurada, Egipto exigió protocolo diplomático, como si aún fuera un rey verdadero. Ramsés II no fue un faraón común. Fue un constructor, un guerrero, un político, un símbolo y una leyenda. Y en cierto modo, sí logró lo que prometió: ser eterno. Porque miles de años después, aún hablamos de él, aún se hacen documentales, aún se levantan teorías, aún se admira su grandeza. Y cuando la historia desafía al tiempo, significa que esa historia fue escrita por un verdadero inmortal.